tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal. El día de hoy tenemos que resolver muchos ejercicios muy interesantes, por cierto, asociados con la incompatibilidad. Vamos a ver distintas maneras de preguntar, distintas formas de formular, ¿no es cierto?, una pregunta y de abordar lo demás. Vamos a colocarnos, digamos, en la posición del quien construye los ítems para que no pueda fallar, porque en rigor uno piensa que una pregunta de incompatibilidad es sencilla por una razón. Pero vamos primero con la definición. El alumno promedio piensa que la incompatibilidad es aquello que no está en el texto. Si no está en el texto es incompatible. Y eso es falso. Es el primer error que podemos cometer al precisar qué es la incompatibilidad. Por una razón. La incompatibilidad no es la información que no está en el texto. Es la información más bien que niega o se contrapone con alguna de las ideas del texto. Que puede ser la idea principal, puede ser una idea secundaria, puede ser incluso una idea terciaria. Entonces la incompatibilidad es eso, es una negación. Negamos algunas de las ideas del texto, con lo cual entramos en confrontación con la lectura. Y debemos entonces nosotros definir cuál o cuáles, ¿no es cierto?, de las afirmaciones son incompatibles. Profesor, ¿cómo es eso de cuáles? Ocurre, estimado cachimbo, que ten en cuenta que no necesariamente van a preguntarte por lo que es incompatible en la lectura. Es posible también que te puedan preguntar por lo que es compatible. Y en ese sentido vas a tener 4 alternativas incompatibles. Es altamente probable que eso ocurra. O por ahí alguna que sea incoherente, no necesariamente incompatible. Entonces, queridos cachimbitos, la incompatibilidad es eso, es una negación. Y en tanto que es una negación, tenemos que estar muy atentos sobre cómo se presenta o manifiesta esa negación. Para nosotros sería muy sencillo pensar en esto. Imaginemos que el texto es un texto expositivo sobre el partido Perú-Brasil. Todos ustedes ya saben cuál fue el resultado. Y de pronto encontramos una idea en el texto que es Perú perdió ante Brasil. Y claro, profesores, si es una negación, entonces esperamos encontrar en las claves algo como esto. Perú no perdió ante Brasil. Bueno, lamentablemente eso no va a ocurrir nunca. ¿Sí? Te lo digo porque no va a ser una negación directa, va a ser una negación más bien implícita. Y esta negación probablemente juegue un poco con los antónimos. Probablemente podríamos pensar en algo como esto, que sería un poco más sutil. Respecto al partido Perú-Brasil, resulta incompatible asumir que Perú quedó en segundo lugar, y eso ya implica, ¿no es cierto?, que perdió el partido, por lo menos dentro del conocimiento que manejamos. Entonces, queridos cachimbitos, la incompatibilidad juega con lo literal en algunos casos, sí, pero eso literal se niega a través de ciertos recursos léxicos. Pienso yo, por ejemplo, en los antónimos, no necesariamente van a ser los únicos, sintácticamente podríamos también construir, a través de verbos como soslayar, se me ocurre ahora, una aseveración incompatible. Con los ejercicios eso va a quedar un poco más claro. Lo segundo que es considerar es esto. Si bien es cierto, yo puedo negar una idea literal del texto, es decir, coger una idea textual, pienso yo, por ejemplo, en el primer texto que vamos a abordar, que trata acerca de la malaria o el paludismo. Y en esta dice que la malaria es una de las enfermedades más devastadoras del planeta. Y esa es la idea. Y de pronto yo podría eventualmente colocar algo como esto, ¿no? Acerca de la malaria podríamos deducir que, perdón, es incompatible afirmar que. ¿Qué es incompatible afirmar? Que es una enfermedad inofensiva. Ya eso es obviamente una aseveración incompatible. En el texto nos están indicando que es una enfermedad devastadora. Pero claro, inofensivo es un término que manejamos. Pero ¿qué pasa si te colocan inocua, por ejemplo? Es una enfermedad inocua. Bueno, con eso probablemente si no sabes el término te matan. Y entonces tengan en cuenta que en las claves no hay contexto. En el texto contexto nos puede ver un poco, pero en las claves no. Así que hay que también manejar un poco el léxico. Ahora bien, es posible entonces, querido cachimbito, que nosotros podamos enfrentar lo literal a partir de una negación directa, pero también es posible que en el marco de las ideas, querido cachimbo, más bien te venga una aseveración que se deduce del texto y que ha sido negada. Eso es lo más complicado. Por esa razón la incompatibilidad es una de las preguntas más complejas de la comprensión lectora. Y el constructor va a jugar con eso. Entonces va a jugar con lo siguiente, con el hecho de que alguna idea se puede desprender de la lectura y esa idea que se puede desprender la niego. Bueno, ahí vas a tener que tener mucha atención para evitar equivocarte. Entonces, hacemos un corolario. La incompatibilidad no es aquello que no está en el texto. Ten mucho cuidado con eso. Es una negación directa de alguna de las ideas del texto. O puede ser una negación directa de alguna idea que se infiere del texto. Así que mucho ojo con eso. Lo más sencillo de resolver va a ser en rigor que te venga pues una negación directa de la lectura, de tal manera que tú has subrayado una idea y justo esa idea se está negando. Bueno, en realidad podría ser una actividad incluso trivial, pero
La incompatibilidad de la inferencia es lo que usualmente suele venir en los últimos exámenes, así que hay que estar con mucha atención ahí, ¿sí? Ahora bien, vamos digamos, posicionarnos en el lugar del constructor. Hay varias maneras de preguntar por la incompatibilidad. La forma más trivial de hacerlo es colocar esto. ¿Es incompatible con la lectura afirmar qué? Es una pregunta muy abierta, es una pregunta en realidad defectuosa incluso, pero probablemente pueda venirte algo así, si es que no te ha venido algo así ya. En las separatas que vamos a resolver hoy día, vamos a encontrarnos con unos cuantos casos de ese tipo. Bueno, es una pregunta bastante trivial y sencilla de resolver, sobre todo porque las afirmaciones son muy cortas. Pero esa no es la única manera de preguntar. Yo puedo restringir muchísimo más mi pregunta y puedo decir algo como esto, ¿no? Respecto de los factores que condicionan la ocurrencia de malaria, estoy ciñendo muchísimo más mi pregunta y entonces me enfoco solamente en factores. Probablemente el texto me ofrezca información acerca de consecuencias, acerca de secuelas, acerca de maneras de prevenirlo, pero la pregunta se está enfocando únicamente en los factores. Bueno, entonces vuelco todas mis destrezas hacia específicamente ese subtema, ¿sí? Y entonces esa pregunta igual sigue siendo más o menos sencilla de manejar porque a pesar que ceñimos la pregunta, la incompatibilidad la encontramos abajo, o sea, en las claves, ¿no? Sobre las causas o factores que condicionan la malaria, resulta incompatible afirmar que completamos el rompecabezas en las alternativas. Y eso es lo que usualmente el alumno hace. Entonces aquí viene mi tercera advertencia. El alumno usualmente espera encontrar la incompatibilidad en las claves, porque eso es lo que le han enseñado. Pero tengan en cuenta, por favor, que no necesariamente la incompatibilidad se puede plantear en las claves. La variante más compleja de la pregunta por incompatibilidad coloca la incompatibilidad ya directamente en la pregunta. Por ejemplo, acerca de los factores que condicionan la ocurrencia de malaria, es incompatible afirmar que es el mosquito Anófeles el causante de la malaria. Porque, y luego en las claves, lo que va a hacer el constructor es colocarte varias alternativas incompatibles y va a colocarte en una de ellas la causa objetiva por la cual esa afirmación ya en la pregunta es incompatible. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. De nuevo, sobre los factores que condicionan la malaria o paludismo, resulta incompatible afirmar que es el mosquito Anófeles el causante de la enfermedad porque, y entonces completamos abajo. Noten ustedes que la afirmación incompatible ya está planteada arriba. Entonces mal harías tú en querer buscar la incompatibilidad en las claves, ¿sí? Así que mucho ojo con esta variante que es la más peligrosa y que ya ha venido en el primer examen, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Dicho esto, entonces, vamos a abordar ahora sí las lecturas, las actividades que son muchas a fin de culminar con esta semana número 13. Ya no nos queda absolutamente nada de tiempo, jóvenes cachimbos. Sean por favor bastante metódicos. La lectura siempre va a ser una actividad fundamental, capital, sobre todo para este modelo DECO. No lo olvides, por favor, no lo soslayes y tampoco asumas que en realidad ya lo manejas todo, ¿sí? Siempre hay fisuras en la lectura de un alumno que no ha tenido el roce universitario. Ten mucho cuidado con eso. Muchos de los textos, además, en los últimos exámenes son textos que tienen un nivel mucho más avanzado, un nivel mucho más profundo, que amerita una lectura mucho más paciente. Entonces vamos de una vez con las actividades a continuación. Bueno, aquí tenemos la incompatibilidad, ya sabes tú que es una negación, por esa razón colocan aquí P y no P, que es la fórmula lógica, ¿no es cierto? No P es eso, justamente una negación. Y veamos esto, ¿no? Por ejemplo, si en el texto se dice que La Rochefoucauld nació en Francia, resulta incompatible en el texto decir que La Rochefoucauld fue inglés. Una idea explícita. Pero si de pronto me dicen que Chomsky es el más ferviente defensor del innatismo lingüístico, y luego me colocan aquí la propuesta chomskiana se adhiere a las ideas o conductistas de Skinner, ¿no es cierto? Y entonces aquí es algo que se puede inferir o deducir, pero igual es una negación. Y si es una negación, es incompatible. Bueno, la incompatibilidad es justamente eso en rigor, ¿no? Una idea que entra en conflicto con el texto, una idea contradictoria con la lectura, y son ideas que tenemos que reconocer. Entonces hay dos formas de reconocerlo, una idea explícita y una idea que se infiere. Eso ya te lo he explicado. Y entonces, mis queridos cachimbitos, vamos a arrancar con la actividad número 1. Dice aquí, la malaria o paludismo es una de las enfermedades más devastadoras del planeta.
Cada año afecta a unos 400.000 individuos, con resultado de muerte para 400 millones de individuos, con resultado de muerte para 2 millones. Bueno, no es una cifra deleznable en rigor, ¿eh? 2 millones de ellos mueren. Las principales víctimas son niños del tercer mundo. Bueno, para variar, siempre son las zonas más precarias las que padecen más. El agente causante de la enfermedad es Plasmodium. Plasmodium, ¿qué cosa es el Plasmodium, profesor? Un parásito intracelular que se transmite por la picadura de mosquitos infectados. Varios intentos de erradicar esta enfermedad durante el último siglo han fracasado. Ello se explica en buena medida por la aparición de parásitos resistentes a los medicamentos aplicados y al desarrollo de resistencia contra insecticidas en los mosquitos vectores. ¿Bien? Y entonces, queridos cachimbitos, Plasmodium es un parásito y hay mosquitos vectores, es decir, mosquitos que transportan el Plasmodium, ¿no? Ante esa situación, los científicos se esfuerzan por hallar nuevas soluciones para detener el desarrollo de la enfermedad. En particular, la búsqueda de una vacuna contra la malaria. Pero esa vía no ha dado los frutos esperados. Se impone, pues, volver al estudio de la biología de Plasmodium con el fin de poder diseñar otras estrategias más eficaces. El ciclo biológico del parásito comprende varios estadios que se desarrollan en dos huéspedes diferentes. Un huésped vertebrado, desde reptiles hasta humanos, y un insecto que actúa como vector, el mosquito Anopheles. La malaria se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado que porta el protozoo Plasmodium en estadio de esporozoito, en las glándulas salivares. El mosquito introduce su probóscide en la piel del huésped, buscando un capilar con sangre, y deposita debajo de la piel saliva que contiene los esporozoitos de Plasmodium. Desde aquí, los esporozoitos migran a la sangre en pocos minutos. El torrente sanguíneo los transporta hasta el hígado. Ojo con eso, justamente es porque ataca el hígado. Se desconoce por qué los esporozoitos de Plasmodium se detienen en el hígado, el único órgano que son capaces de infectar. Es una cosa interesante. Entonces es el bendito mosquito Anopheles el vector, pero el causante de la malaria es el Plasmodium, ¿sí? Vamos entonces con las preguntas de incompatibilidad. 3 preguntas de incompatibilidad, mi querido Cachimbo. Vamos con la primera. Ya te había adelantado eso, ¿no? Una aserción compatible con el texto es, bueno, es pregunta abierta. El Anopheles es el agente causante de la malaria. Eso es falso. Y ojo con eso, acá te están preguntando por lo que es compatible. A veces el alumno que se automatiza lee incompatible y marca cualquiera de las 4 clases incompatibles, comete un error, ¿no es cierto? Y no ingresa. Así que hay que tener especial cuidado con la manera como atacamos estas preguntas. Plasmodium ataca a muchos órganos. También eso es falso, es incompatible. En realidad se enfoca en el hígado. El parásito ha causado la extinción de los mosquitos. El mosquito es el vector, así que eso es incompatible también. Los insecticidas resultan ineficaces contra la malaria. Sí, esa es la clave correcta. En virtud de lo siguiente, ¿no? A pesar de que se han tratado de tomar medidas preventivas, ya los insecticidas no le hacen nada al mosquito. Es como si le echaras perfume al mosquito y el mosquito quiere más. Así que no, eso es incompatible, eso es compatible, perdón, y por esa razón esa es la clave. Es la única afirmación verdadera. Finalmente, la malaria es una enfermedad relativamente inofensiva, eso es falso, ¿no? Están diciendo que es una de las enfermedades más devastadoras del planeta. Ya, eso no es poco. ¿Sí? Así que mucho cuidado con ello, queridos cachimbos. Y entonces, seguimos. Con respecto a la lectura, es incompatible decir que la vacuna es un medio promisorio contra la malaria. Bueno, eso es abiertamente falso, ¿no? ¿La vacuna sirve para algo? Te están diciendo absolutamente que no y que por eso hay que regresar, hay que volver a la biología, ¿no es cierto?, de Plasmodium para ver qué posible solución se le puede encontrar a esta enfermedad devastadora. Asumimos que lo demás es compatible, por si acaso pasamos revista. Los intentos por erradicar la enfermedad han fracasado, cierto. El ciclo biológico del parásito consta de varias etapas, efectivamente. Pensemos en el vector, por ejemplo. Anopheles es un huésped vector del parásito Plasmodium, también. Y finalmente la malaria es un mal que puede atacar a los reptiles, sí. Dice acá vertebrados, en rigor. Desde reptiles hasta humanos, dice. Y entonces, la clave correcta es la A. Y ahora vamos a colocar compatible e incompatible. Cada año la malaria causa la muerte de 400 millones de individuos. Falso. Afecta a 400 millones de individuos, pero mueren alrededor de 3 millones. Claro que no es poco, ¿eh? Pero mueren 3 millones, no 400. En su mayoría niños. Entonces esto es incompatible. Las víctimas de la malaria viven predominantemente en el tercer mundo. Efectivamente, son las víctimas más afectadas. Y finalmente son los niños pobres los que más mueren.
Plasmodium es un parásito que se anida exclusivamente en los vertebrados. Incompatible, no es solamente en vertebrados. Pensemos, por ejemplo, en insectos también. Se ha determinado el mecanismo por el cual el parásito se queda en el hígado. Incompatible. No se sabe por qué. No se sabe por qué se queda en el hígado, pero es el único órgano, dicho sea de paso, que afecta. Los científicos han establecido que el parásito vive dentro de las células. Eso es correcto. Nos dicen que es un parásito intracelular. Y finalmente, Anófeles es el agente causal de la enfermedad de la malaria o paludismo. Incompatible, eso es falso. Anófeles no es el agente causal, es el vector. El agente causal es Plasmodium. Bueno, y ahí tenemos entonces las 6 afirmaciones, mis estimados cachimbitos, y pasamos entonces a la actividad 2. Los insectos son los animales más abundantes del planeta. Desde hace tiempo se hubieran apoderado del planeta si no fueran devorados todos los días. Sin embargo, estos diminutos seres tienen muchos medios para protegerse. El camuflaje es el recurso más espectacular de los insectos. Algunos engañan a sus enemigos adoptando la apariencia de una especie temible. A esto se le llama mimetismo. Ciertas mariposas simplemente desaparecen adquiriendo el color de la planta huésped, homocromía. O con eso, otros disfrazan su forma con patrones irregulares de colores, utilizando el mismo principio que se aplica en el diseño de uniformes militares. Los campeones de la simulación son los insectos que imitan a ciertas plantas, no solo en la forma y el color, sino también en el comportamiento. A estratagemas como esta última se les da el nombre de homotipia. Por ejemplo, el ixento palo, ¿no? Hay insectos que tienen forma de hojas, pero es nítidamente una hoja, en realidad no habría manera de poderlo distinguir. También hay insectos poseedores de un mimetismo agresivo. La empusa pennata, pariente cercana de la mantis religiosa, simula ser una ramita rota. Las moscas y los mosquitos que constituyen su dieta no dudan en acercársele y lo único que la ramita necesita hacer es atraparlos con un rápido movimiento de la pata. Te posas en la ramita y de pronto es la pata y te come el insecto, lo devora el insecto. Es compatible con el texto decir que el camuflaje de los insectos solo es una forma de ornato. Nos piden lo que es compatible. Solamente sirve para adornar, eso es ornato, adorno. Bueno, eso más bien es incompatible. Acarrea su extinción total, ¿no? Te están diciendo que son los animales más abundantes del planeta. Así que, ¿de qué extinción hablamos? Los torna prácticamente inmortales. Falso, ¿no? Eso también sería incompatible. No son inmortales, pues van a morir, ¿no? Y además ellos también pueden ser víctimas de los depredadores. ¿Les permite devorar a sus presas? Sí. Eso sería compatible. Porque en algunos casos, en ciertos casos, el camuflaje va a permitir que se mimetice, por ejemplo, con una hoja o con una ramita, y que eso le permita capturar a incautas presas. La clave correcta es la D. La E, de todas maneras, la revisamos, no es usado para la supervivencia, falso. Se pueden mimetizar adquiriendo el color o la forma, incluso eso los esconde, digamos, de posibles depredadores. Pregunta número 2, con respecto a la homocromía, ¿es compatible? Nuevamente nos piden lo que es compatible con la lectura, decir que engloba a la modalidad homotípica. Es una modalidad homotípica, o sea, ¿tiene que ver con la homotipia, la homocromía? No, porque está vinculado más bien con el color. En ese sentido es una forma de mimetismo. La homotipia más bien está asociado con esta adquisición de formas que por supuesto hacen que pase desapercibido el insecto. Un insecto en forma de hoja, por ejemplo, un insecto en forma de rama, por ejemplo, un insecto en forma de flor. Entonces es una modalidad de mimetismo, se puede esconder. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con la lectura? Entre camuflaje y mimetismo hay antonimia. Bueno, directamente eso marco como clave, porque lo que hay es una relación de afinidad semántica entre ambos conceptos, entre ambos términos. De ninguna manera podemos pensar que son antónimos. Y finalmente la 4, no se condice con el texto aseverar que el mimetismo es un fenómeno adaptativo. Si es adaptativo, años de evolución han permitido que los insectos puedan adquirir esta manera de protegerse. Protector, por supuesto, porque los protege. Es prodigioso, sí. Porque vean ustedes que esconderte, hay por ejemplo mariposas que adoptan la textura del tronco de un árbol, pasa completamente desapercibido. Tú pasas por ahí y ni siquiera la ves. Pero entonces es prodigioso. Es en realidad un mecanismo además inusual. Ya quisiéramos nosotros los seres humanos tener un mecanismo tal. Limitado. Eso es incompatible. Cuando te preguntan no se condice, eso es incompatibilidad.
¿sí? Pero si más bien incompatibilidad, pero si más bien te preguntan, ¿se condice con la lectura? Entonces es compatible. ¿Eh? Limitado, pues no es limitado, porque son varias las formas en las cuales un insecto puede mimetizarse. Conductual también, vean ustedes que al momento de atrapar a un insecto lo hace de manera premeditada. Sigamos entonces. Actividad 3. El mal de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro, descrita por primera vez en 1907 por el médico alemán Alois Alzheimer. Se caracteriza por ser adquirida, progresiva e irreversible. El mal de Alzheimer afecta a las células neuronas del cerebro, produciendo el deterioro de las funciones intelectuales. Su síntoma más evidente es la pérdida de la memoria y la capacidad para aprender cosas nuevas. En efecto, las personas que padecen este mal pierden de modo especial la memoria, que afecta sobre todo su vida cotidiana y su desenvolvimiento en el trabajo. En este caso es posible que las personas afectadas olviden cosas más a menudo que las personas normales y que no puedan volver a recordarlas después, o que pierdan ciertos conocimientos establecidos en su memoria con los cuales contaban para desempeñarse en la vida cotidiana. En esta dirección se deterioran la orientación, el razonamiento, el cálculo, el juicio, el lenguaje, la capacidad de planificar y ejecutar actos y la capacidad de reconocer objetos y personas. Bueno, es penosa realmente la enfermedad y como señala bien el texto es progresiva, pues, ¿no? Es una enfermedad que va deteriorando poco a poco las funciones intelectuales. Llega un momento en que la persona con Alzheimer ya se vuelve muy errática, no reconoce a sus seres queridos, disocia, está completamente disociada de la realidad. Y entonces tú puedes estar, por ejemplo, sentado viendo televisión y de pronto se aparece la persona con Alzheimer y empieza pues a miccionar encima del mueble. Eso puede ocurrir porque finalmente ya perdió la conexión con la realidad. Y ocurre que el cerebro va degradándose poco a poco. Y entonces la dificultad para realizar tareas conocidas es otro de los síntomas asociados a la pérdida de la memoria. Por ejemplo, personas con este mal podrían preparar una comida y no solamente olvidarse de servirla, sino de que ellos mismos la prepararon o perderse en su propio vecindario, no saber dónde están, cómo llegaron al lugar en el que se encuentran, ni cómo regresar a casa. O sea, se van hasta la esquina y de pronto ya están perdidos, no saben dónde están, cómo llegaron ahí. Realmente es una enfermedad que afecta de manera significativa las funciones cognitivas. Otro aspecto de esta enfermedad está asociado al lenguaje. La persona con Alzheimer puede olvidar palabras simples o sustituirlas en forma inapropiada, haciendo que su oración sea incomprensible. Entonces puede ocurrir eso también, es decir, un discurso enrevesado, enredado, un discurso ininteligible. El denominado juicio pobre o disminuido, esa es otra de las afecciones. ¿Qué consiste? Se manifiesta en las personas con Alzheimer. Por ejemplo, una persona con este mal podría orar sin tener en cuenta que tiene un niño a su cargo, vestirse inadecuadamente o finalmente no usar ropa, también puede pasar, o ponerse varias camisas o blusas al mismo tiempo sin darse cuenta de estos hechos. Entonces, por ejemplo, la persona, tengo que salir, se pone una camisa y de pronto al instante se olvidó que se puso la camisa y se pone otra y otra. Y bueno, puede ocurrir también que coloque objetos en lugares donde no se deben colocar, ¿no? Imagínate colocar una plancha dentro del horno microondas, puede pasar. La dificultad en el pensamiento abstracto se manifiesta en estos pacientes en el hecho de que pueden dejar de relacionarse con el significado de los números. Hasta los cálculos más simples, bueno, las personas con Alzheimer son incapaces de realizarlos. Y de lo que, continuamos, se debe hacer con ellos para conseguir un resultado. Como consecuencia de ello, no pueden ser responsables del manejo del dinero. La disociación de los elementos del entorno con el espacio se manifiesta cuando los afectados ponen cosas en lugares inapropiados. Por ejemplo, una plancha en el refrigerador, una cacerola recién lavada en el baño o un reloj de pulsera en la azucarera. Imagínense eso. A este mal se asocian también cambios en la personalidad, forma de ser habitual. La persona deja de reconocerte, se vuelve más agresiva, más irritable. Trastornos emocionales, depresión, ansiedad, ideas falsas y alucinaciones. Y alteraciones del comportamiento, es decir, puede presentar cambios rápidos de humor, desde calma pasando por la tristeza hasta la ira, sin ninguna razón aparente. Bueno, tan errática va a ser la conducta de los enfermos de Alzheimer que en algunos casos van a tener espacios de lucidez, ¿no? Y de pronto recuerdan nítidamente algún aspecto vinculado con su vida. Y en ese sentido uno puede llenarse hasta de esperanzas, ¿no? Pero ya la enfermedad es irreversible, no hay manera de poderla revertir. Por ello, toda depresión que se presenta por primera vez en edad avanzada urge ser evaluada. Con el tiempo,
el portador del mal de Alzheimer tiene dificultades para desenvolverse adecuadamente en el área personal, laboral, social y familiar. Dicho esto, entonces, jóvenes cachimbos, arranquemos con la resolución de la primera pregunta. ¿Resulta compatible con el texto decir que la enfermedad de Alzheimer es de naturaleza progresiva? Cierto. ¿Afecta la memoria del lenguaje? También es cierto. ¿No tiene cura hasta el momento? No, pues una vez que avanza la enfermedad no hay manera de detenerla. ¿Genera problemas laborales? Sí. Una persona con Alzheimer no puede trabajar. Puede ocasionar grave depresión. También es uno de los síntomas psicológicos. Profesor, entonces todas son las claves. Sí, pues todas son las claves. Se han equivocado aquí. En realidad todas son compatibles. Entonces lo que vamos a hacer para poder corregir esta pregunta es lo siguiente. Vamos a colocar incompatible, resulta incompatible, para tener una sola clave, ¿no? Resulta incompatible con el texto decir que la enfermedad de Alzheimer, vamos a borrar el no y vamos a colocar tiene cura y coloquemos en este momento. Bueno, y esa es la clave, pues, ¿sí? Con eso podríamos, digamos, corregir la pregunta que está mal formulada. 2. Respecto a la enfermedad de Alzheimer, es incompatible aseverar que es muy crítica cuando llega a la fase terminal. Por supuesto que sí, la persona se vuelve excesivamente errática, se le tiene que cuidar mucho, la persona puede dañarse a sí misma incluso. Puede generar problemas serios de cálculo, claro que sí, recuerda el pensamiento abstracto. Implica una capacidad disminuida de juicio, también, eso es compatible. Disocia los elementos de su entorno inmediato, efectivamente, llega incluso a perder por completo las coordenadas, incluso de su propia casa, ¿no? Ya no reconoce la diferencia entre el baño y el dormitorio o la sala, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente hay una disociación. Mantiene intacto el razonamiento abstracto, falso, pues, porque la persona no puede realizar ejercicios matemáticos simples siquiera. Resulta compatible, ahora nos piden lo que es compatible con la lectura, de decir que el paciente con avanzado Alzheimer puede realizar labores matemáticas sin problema, falso. Regresar a su domicilio sin ayuda de alguien, no, se puede perder. Convertirse en una persona muy solitaria, sí. Se va a convertir en una persona solitaria, es penoso eso, ¿eh? Pero una persona que de pronto empieza a padecer de Alzheimer va a verse relegada del entorno familiar, ¿no? Muchas personas van a tirar la toalla, probablemente se vayan a vivir a otro lado y es probable que se quede solo con una persona, ¿no? Que es la persona al final que termina protegiéndola hasta el fin de sus días. Mantener un comportamiento psíquico regular, eso es falso, no es regular, es errático. Guarda las cosas en sus lugares correspondientes, también es falso, ¿no? Pueden colocar el reloj en una azucarera, colocar una plancha, digamos, en la refrigeradora, por esa disociación que existe del individuo con Alzheimer y el entorno directo. En caso de que visitemos un paciente con avanzado Alzheimer, es compatible, nuevamente nos piden lo que es compatible, aseverar que hablaremos con él sin ningún problema. Falso. El avanzado Alzheimer va a implicar que o bien haya perdido las capacidades lingüísticas o bien no te reconozca simplemente, ¿no? ¿Es posible que no nos reconozca? Sí. ¿No? De pronto tú eras su hijo favorito, su engreído, y te dice tú quién eres, ¿no? Y entonces probablemente eso pueda chocarte, ¿no? Bueno, sí, hay que actuar de manera inteligente ahí y decirle, sí, en efecto, soy tu hijo, ¿no? O perdón, soy una persona que viene a verte, nada más, le vas a decir que eres su hijo y no te va a creer. Y ahora, como en el caso anterior, vamos a resolver lo que es compatible e incompatible. El discurso de un paciente con Alzheimer puede tener los visos, los indicios, las señales de un galimatías. Profesor, ¿qué cosa es galimatías? Es un lenguaje oscuro, ¿no? Lenguaje incomprensible. Sí, si el Alzheimer llega a afectar las capacidades lingüísticas, efectivamente va a ser un discurso enrevesado. Aldo Alzheimer describió la enfermedad reconociendo sus propios síntomas. Bueno, eso sería absurdo, ¿no? O sea, de pronto ya no puede hablar y entonces Aldo Alzheimer coloca, ahora ya no puedo hablar. Eso sería tonto, ¿no? Justamente la disociación hace imposible que puedas tú siquiera razonar qué cosa es lo que te está ocurriendo. Entonces sería incompatible también. O perdón, la primera era compatible, les había dicho. Compatible la primera, la segunda incompatible. Al poner sus zapatos en la nevera, el paciente revela incapacidad de abstracción. No, disociación sería. La incapacidad de abstracción está vinculada más con ejercicios abstractos, como las matemáticas, por ejemplo, el conteo de números, etc. El juicio disminuido en el mal de Alzheimer se refleja en la descontextualización, correcto. Eso es compatible. Un paciente con el mal de Alzheimer está incapacitado para todo tipo de trabajo. Sí, pero habría que precisar en qué nivel, ¿no? Entonces vamos a colocar para que sea la clave correcta. Un paciente con el mal de Alzheimer avanzado está incapacitado para todo tipo de trabajo. Compatible. Es prácticamente imposible que una persona normal sufra problemas de memoria. Incompatible. ¿A quién de nosotros no se nos ha perdido algún objeto
lo hemos dado por descontado y al final lo tenemos en el bolsillo, qué sé yo. Bien, vamos ahora con el texto número 1 de esta sección A. Salimos de las actividades. Dice lo siguiente aquí: hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial asistimos a una batalla entre dos poderosas ideologías. Ojo con eso, ¿eh? Para los colectivismos, o sea, vamos a colocar aquí pensamiento colectivista por un lado. El nazismo y el comunismo eran, por supuesto, colectivistas. El individuo en realidad perdía su individualidad. Lo que interesaba era el colectivo. Por esa razón dice aquí, lo esencial era la sociedad, mientras que el hombre solo era importante en la medida en que le servía a la sociedad. Luego, el conflicto se planteó entre las ideologías comunista y liberal. Y ojo con esta última, la liberal ya no tiene nada que ver con el colectivismo, sino más bien con el polo opuesto, el individualismo. El individualismo. Entonces, esta última adoptó la perspectiva contra el colectivismo, exaltó al individuo, pero es un individuo pues insolidario, que buscaba su propio bien y aplicaba las leyes más fuertes. No importaba a costa de qué, y además el bien común era lo de menos, lo primordial era el bien personal, desentendiéndose del bien común. La idea era defender al único y su propiedad. Estas dos ideologías generaron poderosísimos movimientos sociales y políticos que decidieron, de forma a veces muy trágica, la historia del siglo XX. Por ejemplo, pensemos en el caso del colectivismo, la dictadura de Pol Pot, que quería llegar pues, a una sociedad comunista, Stalin, Hitler, que también tenía una manera de ver colectivista. En la actualidad, por ejemplo, Hugo Chávez, ¿no? Estas dos ideologías entonces generaron poderosísimos movimientos sociales y políticos que decidieron de forma a veces muy trágica la historia del siglo XX. Frente a este escenario, muchos intelectuales buscaron una alternativa capaz de superar esa disyuntiva implacable. Acá tenemos la disyuntiva a la derecha. Y se recurrió para ello al concepto de persona entendida como un ser digno por sí mismo, pero que, para alcanzar su plenitud, debe abrirse y entregarse a los demás. O sea, tiene que ser una persona solidaria, ¿no? Desprendida. El personalismo, y aquí viene el colectivismo por un lado, individualismo por otro lado, y aquí en medio el personalismo, que se supone va a evitar los dos extremos. Es pues una antropología que surge en Europa con el objetivo de ofrecer una alternativa al individualismo y al colectivismo. Frente al liberalismo, que exalta a un individuo meramente autónomo, el personalismo remarca el deber de la solidaridad del hombre con sus semejantes y con la sociedad. Y frente a los colectivismos que supeditan a la persona a valores abstractos como la raza o la revolución, remarca el valor absoluto de cada persona concreta e individual. Emmanuel Mounier es el fundador de la filosofía personalista y a la escuela que creó se le denomina hoy personalismo comunitario. A esa corriente fundamental se han añadido después un conjunto notable de filósofos creando un legado cultural ciertamente importante. Desde un punto de vista técnico, el personalismo sostiene como tesis central que la noción de persona, es importante eso, ¿no? Porque eso ya lo vuelve una antropología filosófica, ¿no? Es la categoría filosófica esencial en la elaboración de la antropología y que solo se puede tratar adecuadamente con conceptos específicos extraídos a partir de la experiencia. Además, concede especial relevancia a un amplio abanico de temas, algunos de los cuales son muy novedosos y están parcialmente inexplorados. Cabe destacar, entre otros, los siguientes: el carácter irrepetible de cada persona. Por esa razón la individualidad es importante aquí, pero no es una individualidad insolidaria, ¿no? La afectividad, el amor, las relaciones interpersonales, la corporalidad, la dualidad de la realidad personal expresada entre el varón y la mujer, el carácter narrativo de la existencia, el carácter solidario de la persona, eso es importante, ¿no? La solidaridad. O con esto, la primacía de los valores éticos y religiosos, o sea, no está fuera de la religión. Y a propósito de este último, dice su apertura intrínseca a la trascendencia. Bueno, si está vinculada a la religión, tiene que haber trascendencia, pues, porque el fin último no es el mundo terrenal, sino más bien qué cosa, y lo voy a colgar hacia arriba, el cielo, pues, definido en términos cristianos, ¿no? Nuestro encuentro con Dios. La filosofía personalista entonces resulta hoy de especial trascendencia al ofrecer una visión integral y fuerte de la persona en un mundo fragmentado y escéptico. Los personalistas trabajan actualmente en la difusión de las obras de sus principales representantes, en la profundización técnica de sus nociones principales y en la aplicación y desarrollo de su perspectiva en nuevas áreas como la bioética, la filosofía del derecho, la psicología, etc. Vamos entonces ahora con la resolución del texto. Medularmente el texto aborda, lo que aborda es la filosofía personalista,
que aparece justamente como punto intermedio entre el colectivismo, explicitado en el comunismo y en el nazismo, y el individualismo propiamente explicitado en la economía y en la filosofía de carácter liberal. Los efectos globales de los conflictos entre las máximas ideologías del siglo pasado. No, eso no es. Una definición de las ideologías comunista, liberal y la filosofía ética del personalismo. No es una definición. Se presenta la filosofía personalista, pero justamente se trata de contextualizar, porque es finalmente el colectivismo y el liberalismo el germen de lo que posteriormente va a ser el personalismo. Entonces tampoco es la clave. La antropología personalista como una superación del colectivismo y el individualismo. Esa es la clave correcta. Es una antropología nueva, evita los extremos, etcétera, etcétera. En el penúltimo párrafo, ¿cuál es el sinónimo en contexto de trascendencia? Ya les había dicho, si es religión y hay una primacía de la religión, lo cual implica también una correspondencia con lo moral, la trascendencia va a implicar ir al cielo. El verdadero mundo finalmente es ese. Y esa va a ser la superación personal. Entonces, trascendencia tiene como sinónimo la palabra divinidad. En el prisma crítico, es decir, desde la óptica del personalismo, el liberalismo defiende una postura atea, no, irracionalista, tampoco, ideológica, menos. Es una postura egoísta, porque se refiere al individuo por el individuo y es un fin en sí mismo. No hay nada más importante entonces que el individuo per se. La clave correcta es D. Es incompatible con las ideas del autor sostener que el personalismo abraza una concepción religiosa. Sí, porque está diciéndote que hay una primacía religiosa y moral. Aborda problemas morales, por supuesto. Defiende una visión cientificista. No tiene nada de cientificista, sí, más bien está vinculado con la religión. La clave correcta es C. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? La filosofía personalista tiene un indeleble carácter antropológico. Eso es cierto, es una antropología filosófica. La clonación humana es un tema de interés para el personalismo. Por supuesto que sí, porque es un tema ético. La visión personalista objeta centrarse en los intereses individuales. Eso también es cierto, porque lo que está haciendo en rigor el personalista es efectivamente reconocer al individuo o a la persona, pero es una persona que tiene en realidad implicancias con la sociedad o con la colectividad. La ética personalista condena a recaer en las posturas abstractas. Sí, más bien se fija en lo que ocurre en la realidad. Bueno, entonces por defecto sería la E, pero expliquemos. El liberalismo es una denuncia contra el sentido de la propiedad. Ese es el problema. Aquí dice denuncia y no es una denuncia, es una aceptación y una defensa. Es una aceptación y defensa contra el sentido de la propiedad. Más bien una aceptación y una defensa a favor del sentido. Pregunta número 6. Si Munir hubiese pensado que la persona alcanza la plenitud cerrándose en sus propios intereses, bueno, si él hubiera planteado eso, ¿con quién coincidiría? ¿Con el colectivismo, con el liberalismo o con el personalismo? Con el liberalismo, pues. El individualismo que pondera lo individual. En la antropología de Mounier, el paradigma de persona es el sujeto. Si es un sujeto colaborativo, es un sujeto solidario y además es un sujeto que tiene una primacía moral y religiosa, entonces es creyente. ¿Sí? Profesor, ¿qué cosa es solipsista? La palabra solipsista es subjetivista. El solipsista asume que lo único que se puede conocer es el propio yo, nuestra subjetividad. Más allá de nuestro propio yo no podemos conocer nada. En una de sus novelas, Dostoyevsky presenta un personaje que dice: así me demostraran que matar a un niño implica un beneficio para la sociedad, yo me opondría a ese infanticidio. Ojo con eso, ¿eh? Claro, es un extremo, ¿no? Pero si me demostraran, dice, que matar a un niño implica un beneficio para la sociedad, no me interesa eso, no me interesa el beneficio de la sociedad. Yo asumo que esto es así y me cierro, ¿no es cierto?, en mis cuatro. Es decir, lo que está primando para el personaje de Dostoyevsky es la individualidad. Por más que le demuestren lo que le demuestren, considera que la individualidad es lo más relevante. Y si es la individualidad, ¿cuál sería la clave? ¿Se adhiere a la visión socialista? No, porque es colectivista. ¿Ostenta defender lo inmoral? Tampoco. Afirma un corolario liberal, esa es la clave. Recuerden que el liberalismo está vinculado con la idea de individuo disociado por completo de su entorno. Bien, vamos con el texto 2. El sistema de nuestros deseos o preferencias no siempre es claro ni coherente. A veces queremos una cosa y su contraria. Queremos y no queremos, como ocurre con frecuencia en los casos de adicción.
El drogadicto quiere dejar de drogarse porque sabe que perjudica gravemente su salud, pero a la vez quiere seguir drogándose, pues las moléculas de la adicción implantadas en su cerebro producen un desasosiego característico, el síndrome de abstinencia, lo que lo empuja a buscar nuevas dosis. Aristóteles pensaba que el sujeto racional es capaz de elegir lo que le conviene en función de sus fines e intereses últimos, y que solamente una decisión de este tipo es una verdadera elección racional, una proairesis. Sin embargo, como vemos en el caso del adicto, a veces somos incapaces de cumplir nuestras propias órdenes, por acrasia o debilidad de la voluntad. Entonces hay una proairesis, que es una elección racional, pero en algún momento la racionalidad no va a poder dominarnos, y entonces es cuando estamos frente a un caso de acrasia, ¿no? Es decir, cuando no tenemos elección. Ocurre cuando estás enamorado, por ejemplo. Y aquí el caso del adicto es el mejor ejemplo. El tema de la acrasia es pues muy importante. John Ilster escribió su famoso libro Ulises y las sirenas para analizar el asunto de la voluntad débil vinculándolo con la racionalidad imperfecta. Justamente, Ulises usa una táctica racional. Para lidiar con la acrasia, se ata previamente al mástil de su embarcación para no privarse de oír el canto de las sirenas y al mismo tiempo asegurarse de no abdicar en su empeño de continuar la travesía. ¿No es cierto? Entonces Ulises sabe perfectamente que tiene que atarse porque de lo contrario va a sucumbir ante el canto de las sirenas, y a eso es lo racional. Pero cuando las sirenas empiezan a cantar, él no va a poder dejar de ser cautivado por ellas, ¿sí? Pero ya tomó la decisión racional. Vamos entonces con la pregunta número 1. Principalmente el texto aborda el tema de la acrasia o debilidad de la voluntad. Bueno, directamente la clave, ¿no? Porque el tema justamente es eso. Incluso nos hablan acerca del libro de John Ilster, etcétera, etcétera. La racionalidad imperfecta de Ulises no tiene nada que ver, eso es terciario. De la naturaleza de la drogadicción, menos. De la racionalidad, según Aristóteles, tampoco. Bueno, ninguno de ellos en realidad está vinculado con el tema central, que es la acrasia. ¿Qué cosa implica empujar? La palabra empujar se refiere al hecho de que el drogadicto no tenga, no tenga salida, ¿no es cierto? No tiene salida, ¿ya? Y entonces empujar connota deuda, no obligación, efectivamente, ¿no? Se siente obligado, justamente por este síndrome de abstinencia. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con la lectura? El adicto ignora que la droga es dañina para la salud. Eso es incompatible, pues, porque él es consciente de que le está haciendo daño. Y es consciente de que le está haciendo daño y además toma cartas en el asunto. Lo que hace el drogadicto, ¿no es cierto?, es tratar de evitar consumir drogas. Sin embargo, luego viene la falta de voluntad, la acrasia, y entonces vuelve a recaer. Pero no es que ignore que la droga sea dañina para la salud. Esa es la aseveración incompatible. De la argumentación del autor se desprende como corolario, es decir, como síntesis, como conclusión final, que Aristóteles acierta cuando habla de la elección racional. No, porque el autor más bien se concentra en la acrasia, ¿no? Esa falta de voluntad. Los hombres no podemos ser perfectamente racionales. Eso es correcto. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, nosotros podemos elegir libremente y podemos aplicar nuestra racionalidad, va a haber casos en los cuales más bien esa racionalidad va a perder por goleada a nuestra subjetividad y más bien van a ser las emociones las que nos van a mover. El tema de la acrasia carece de relevancia. No, él más bien está diciendo todo lo contrario, ¿no? Además, por eso está desarrollando el tema de la acrasia, no porque sea un tema irrelevante. La debilidad de la voluntad es solo un problema contemporáneo y es bueno querer lo que nos causa daño y penoso sufrimiento. Bueno, eso sería falso más bien. En el caso de la alternativa D más bien es incompatible porque no es un problema contemporáneo. Noten ustedes que la debilidad de la voluntad se ha razonado desde la época de Aristóteles, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. En el caso de Ulises, lo racional está representado por la elección racional de Ulises es atarse al mástil porque sabe que no va a poder con el canto de sirenas. En ese sentido, la atadura del mástil es la manifestación más clara de la racionalidad de Ulises, ¿sí? Sabe efectivamente que su racionalidad no tiene en realidad ningún tipo de ventaja contra el canto de las sirenas, ¿no? No tiene ninguna otra opción. Así que se amarra a él claramente y sabiamente para exponerse al canto de las sirenas y no sucumbir ante él. Bueno, ahora sí pasamos a la lectura en inglés. Bueno, entonces el tema en rigor, mis queridos alumnos, mis queridos cachimbos, se resume en esta frase, climate change, ¿no? Es el cambio climático. Vamos entonces a razonar la lectura, porque el cambio climático es una cuestión apremiante y cada uno de nosotros en realidad tiene que tratar de tomar cartas individuales y colectivas en el asunto a fin de revertir esta situación. We know that climate change is happening. Bueno, esta palabra ya la hemos visto, ¿eh? La palabra happening, de to happen,
know, sabemos. Acá tenemos el verbo saber. Voy a colocarlo en primera persona plural por el we. Sabemos que el cambio climático está ocurriendo. It's happening. Sabemos que está ocurriendo. We also, este es el adverbio. Acá está la relación es sujeto-verbo, pero aquí se incrustó un adverbio. También sabemos que it's the result, el resultado of increased carbon emissions. Es el resultado del incremento de las emisiones de carbono from human activities, provenientes de las actividades humanas. Like, como land degradation. Voy a colocar aquí la palabra land, que es tierra, la degradación de la tierra, o sea, de los campos de cultivo, and the burning of fossil fuels. Burning, que es la forma en gerund, va a significar quema. ¿Y la quema de qué? De combustibles fósiles. Y ahí voy a colocar la palabra fuel, combustible. Entonces la quema de combustibles fósiles. And we know that is urgent. Y sabemos que es urgente, o sea que es apremiante, no es una situación complicada, difícil. A recent report from the International Climate Experts. Un reciente reporte de expertos internacionales en el clima, tells, que viene de decir, as, voy a colocarlo aquí, tell me, es como decir dime. Si yo coloco tells as, este as es de nosotros, entonces en castellano sería dice nos. Tendríamos obviamente que revertirlo, ¿no? Nos dice, nos afirma, nos dice, nos advierte, nos informa, that we are, que estamos, likely, la palabra likely, que es un adverbio, probablemente, posiblemente, to reach, por alcanzar, eso es reach, por alcanzar, 1.5 centígrados, 1 grado centígrado y medio, of average es promedio, voy a colocarlo aquí al costado, average global warming, ¿no? Warming es calentamiento, lo voy a colocar aquí abajo. Entonces estamos por alcanzar 1 grado centígrado y medio de calentamiento global promedio. In as little as, esa es toda una expresión, eso en realidad no se puede ver por separado, lo voy a colocar aquí arriba, in as little as, es en tan solo 12 years, 11 años. O sea, en 11 años vamos a subir 1 grado centígrado y medio. Pero eso es poquito, profesor, es poquito no. Y en realidad nos están advirtiendo que en 50 años, si no cambiamos nuestra capacidad autodestructiva, va a ser poco lo que podemos hacer para revertir la situación y vamos a pelearnos hasta por agua. At that point, en ese momento, we can expect, podemos esperar, increased, el incremento, risks to health. Vamos a colocar aquí la palabra risk, riesgo, y la palabra health, salud. Bien. Podemos esperar entonces el incremento de los riesgos a la salud. Livelihoods, medios de subsistencia, food security, seguridad alimentaria, water supply, probablemente no sepas lo que es supply, vamos a colocarlo aquí, que es suministro, water es agua, suministro de agua entonces, human security, la seguridad humana, and economic growth. La palabra growth es desarrollo, puede ser sinónimo de crecimiento también. Entonces aquí es desarrollo económico. These experts also found, bueno, tales expertos también encontraron, vean ustedes el found, aquí hace un momento la semana pasada habíamos visto el verbo to find, the temperature rise, ¿qué cosa es? El incremento, vamos a colocarlo aquí arribita, vamos a jalarle una flecha, rise, incremento, que el incremento de la temperatura has already altered human and natural systems in profound ways, ha alterado ya, already es eso, already, vamos a escribirlo bien, equivocado aquí, listo, already, ¿no? Ha alterado ya human and natural system, los sistemas humanos y naturales, in profound ways,
de manera profunda, resulting in more extreme weather. ¿Qué cosa es weather, profesor? Es clima, ¿no? Entonces, resultando o deviniendo en un clima más extremo. The melting polar ice caps. ¿Qué cosa es melting? Derretimiento. 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 El derretimiento de ice caps es todo junto. Ojo con eso. Ice caps son casquetes glaciares. Casquetes glaciares. Entonces dice aquí el derretimiento de los casquetes glaciares en los polos, sea level rise, el aumento del nivel del mar, drought, ¿qué cosa es eso, profesor? Sequías, ¿no es cierto? Sequías. Floods, ¿qué cosa es flood, profesor? Inundaciones, inundación. And biodiversity loss, y la pérdida de la biodiversidad. Bueno, entonces tenemos un montón de manifestaciones que son evidentes del descalabro medioambiental que estamos enfrentando. Pero, that information hasn't been, esta información no ha sido enough, suficiente, la palabra enough la hemos visto la semana pasada, to change, para cambiar our behaviors, nuestras conductas, nuestros comportamientos, voy a colocar conductas, to stop climate change, para cambiar o para detener el cambio climático. And a big part of the reason, y una gran parte de la razón, is our own evolution, es nuestra propia evolución. The same behaviors, las mismas conductas that once helped us, que alguna vez, vamos a colocarlo aquí al costadito, que alguna vez helped us, a ver, apliquen lo que hemos visto hace un momento, nos ayudó, survive, a sobrevivir, están, today, ahora, working against us, trabajando en contra de nosotros o en contra nuestra. However, ese es un conector que ya lo hemos visto, que sin embargo, the most helpful trait, vamos a colocar aquí la palabra trait, probablemente aquí abajito podríamos colocarlo, la palabra trait, que es rasgo. El rasgo más útil, we've evolved to have, is our ability to innovate, con la cual hemos evolucionado, es nuestra habilidad para innovar. In the past, en el pasado, we use this skill, usamos esta habilidad, to discover fire, para descubrir el fuego, invent the wheel, inventar la rueda, or plant the first fields, o plantar los primeros campos. Along with innovation, along es a lo largo de, ¿no? Pero aquí es junto con la innovación, no es a lo largo con la innovación. Junto con la innovación, we've evolved to have the communication and technology to pass these innovations on. Hemos evolucionado, ¿no es cierto?, a fin de tener la comunicación y la tecnología superando tales innovaciones. Allowing, permitiendo, a single idea, que una idea simple, or invention, o invención, to spread, se extienda. Este verbo también ya lo hemos visto, pero igual lo voy a colocar, se extienda, ¿no? Se extienda. Far beyond, más allá de, our family, nuestra propia familia, or town. La palabra town es sinónimo de ciudad. We have evolved, hemos evolucionado, to be able, para ser capaces, to stop human-induced climate change, de detener el cambio climático producido por el hombre. Now, ahora, we must act. Debemos actuar. Bueno, entonces el autor del texto no se queda solamente en la caracterización del cambio climático, sino nos lanza una advertencia y además nos habla acerca de la manera de poderlo remediar, ¿no? Así de concreto. Y entonces vamos con la resolución de las preguntas. What is the central topic of the passage? ¿Cuál es el tópico central? The innovative capacity of the human being, la capacidad innovadora del ser humano. The increase of climate change of the planet, el incremento del cambio climático en el planeta. Evolution as the beginning
of climate change, la evolución como el inicio del cambio climático, climate change and the need to reverse it. El cambio climático y la necesidad de revertirlo. Sí, esa es la clave, ¿no? O sea, ¿nos habla acerca del cambio climático? Sí. Nos habla acerca de las causas también. El ser humano es el que está generando este descalabro medioambiental. Pero también nos habla acerca de que existe forma de poderlo remediar, ¿no? Ahora, en el caso de rise, nos hablan de temperature rise, el aumento de la temperatura. ¿Cuál sería el sinónimo? Height es altura. Increase es incremento, así que la clave correcta sería esa de ahí, porque es incremento, aumento, ¿no? Entonces, por aquí tenemos growth, que es desarrollo, eso ya lo he dicho. La palabra climb, que es subida, desarrollo. Y el término lift, que es levantamiento. Listo. Vamos con la pregunta 3. It is inferred that through innovation humans. Se infiere que a través de la innovación los humanos pueden detener los efectos of climate change, del cambio climático. Esa es la clave, pues. La innovación va a permitir que podamos revertir esta situación penosa. Ahora, will be able to inhabit, será capaz de habitar many other planets, muchos otros planetas, discovered fire, descubrió el fuego, and invented the wheel, e inventó la rueda. Bueno, esto es textual, así que no puede ser la clave. La alternativa D es incompatible, más bien have avoided, ha evitado, dañar, the planet Earth, el planeta Tierra, y will save all species in danger of extinction, salvará a todas las especies en peligro de extinción. Eso es un absurdo. Ahora nos piden en la pregunta 4 cuál es la aseveración incompatible. Porque dice, about climate change, acerca del cambio climático, it is not compatible to say that. Es incompatible afirmar que it is the result of carbon emissions from human activities. Es el resultado de las emisiones de carbono provenientes de las actividades humanas. Eso es correcto. It is something, es algo, that all living beings, que todos los seres vivos, experimentan today, ahora, en la actualidad. Human system has altered it in profound manners, ¿no? El sistema humano ha sido alterado de manera profunda. Bueno, eso también es cierto. No solamente el humano, sino el animal. Aunque aquí no dice only human system. It will create risk for health, food security and others. Creará riesgos para la salud o generará riesgos para la salud, la seguridad alimentaria y otros. Eso también es cierto. Bueno, nos queda por defecto la E. Scientist has been unable to specify its consequences. El científico ha sido incapaz. La palabra able la hemos visto hace un momento, que es capaz. Y por aquí tenemos este sufijo, ¿no? Unable. Ahí sería incapaz. Esas son maneras de poder reconocer un poco el léxico también. Y vamos con la pregunta, bueno, dice acá, ¿no? El científico ha sido incapaz de especificar sus consecuencias. Falso, pues eso sería falso porque sí sabemos cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Vamos a matarnos por agua y probablemente nos extingamos como especie. Y finalmente, jóvenes cachimbos, if the innovation would allow, si la innovación, este good, lo que es el modal, permitiera to stop human-induced climate change, detener el cambio climático producido por el ser humano, all endangered species, todas las especies en peligro, will be saved, serán salvadas from extinction, de la extinción. No, bueno, podemos revertir el cambio climático, pero el ser humano ha acabado con muchas especies animales. Eso no depende de revertir el cambio climático, ¿no? Y eso ya tiene otra lógica en rigor. Average global warming, el calentamiento global promedio, will probably not increase. Vean ustedes que aquí el verbo es este, ¿no? Will increase, ¿sí? Pero noten que cuando tienes ahí un auxiliar o un modal se le puede incrustar un adverbio, y eso es lo que ha pasado aquí, ¿no? Se le han incrustado dos, el de negación y el probablemente. Entonces, el promedio, el calentamiento global promedio probablemente no se incrementará. Sí, esa es la clave, pues. Si nosotros detenemos este cambio climático, lo revertimos, eso va a implicar también que el incremento de la temperatura se detenga un poco, ¿no? O sea, que podamos controlarlo. Bien, señores cachimbos, dicho esto, acabamos entonces con la sesión número 13, ¿sí?
y conmigo va a ser hasta la próxima semana. ¿Sí? Por favor estudien y cualquier duda sobre los textos me la extienden a través del Facebook.